99.7 Noticias en entrevista. 7 de la mañana con 25 minutos. Está con nosotros aquí en cabina ya el doctor Gonzalo Rodríguez Riveros. Él es oncólogo médico con estudios avanzados en cáncer prostático y está adscrito al Instituto Estatal de Cancerología. Le damos la bienvenida y le agradecemos mucho que nos acompañe esta mañana aquí en cabina. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a todos por la invitación y gracias por estar aquí en este espacio con ustedes. No, hombre, muchas gracias, doctor. Quisiéramos platicar con un especialista. Ahora, hoy que es el Día Mundial, ¿no? El Día Mundial de la lucha contra el cáncer de próstata, marcamos al gobierno del estado, pónganos al más fregón en el tema. Al que le sabe. A la chucha cuerera. No, pues ahí va el doctor Gonzalo. ¿Cómo no? Entonces, doctor, pues platicar un poquito contigo sobre este padecimiento que se vuelve polémico en muchos casos. Pues yo quisiera platicar, comenzar a lo mejor con los factores de riesgo. ¿Cuál es el principal factor de riesgo que tiene un hombre para padecer cáncer de próstata? Fíjate que es una muy buena pregunta y al final del día el problema más importante es que somos hombres y el segundo es que nos hacemos viejos. La realidad es que hemos tenido así estudios, obviamente en otros países que no son México definitivamente, en donde en autopsias de pacientes arriba de 80 años hasta el 80% tienen cáncer de próstata y esa es una realidad muy relacionada con la edad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en algún punto de la vida todos los hombres tendremos un problema de ese tipo. Y esa es la cosa más importante que siempre hay que tener en cuenta. La otra cosa, pues es lo que ya todo el mundo sabe. Fumar, tomar, exceso de grasas, la carne magra, o sea, mucha carne de res, consumos arriba de 100, 150 gramos por día, obviamente empiezan a aumentar este tipo de padecimientos y no tanto que los presentes, sino que los presentes a edades más tempranas. O sea, en vez de presentar a los 80 años, lo estamos presentando a los 50, 60. Entonces, esa es la problemática real. O sea, en qué edad lo estamos viendo hoy en día y en qué edad se está presentando. O sea, si hablamos que un estilo de vida sano sí puede prevenir este tipo de padecimientos. Claro, la mayor parte de los cánceres es la piedra angular de cómo evitarlos. Una vida sana, evitar consumo de carnes en exceso, evitar el tabaco, evitar el alcohol. Eso es lo principal que podemos hacer como factores de riesgo. Aún así, de todos modos, hoy en día pues, ha habido un aumento creciente en los casos de cáncer. Realmente desconocemos mucho las causas, mucho lo que comemos realmente, entonces por ahí tiene que venir algún agente que estamos consumiendo. Ahorita que hablabas de las edades, Doc, ¿es más común el encontrar cada vez casos en hombres más jóvenes? Sí, hoy en México es más común encontrarlos en casos más jóvenes. La mediana de edad, o sea, mediana de edad quiere decir la edad media en la que usualmente se presenta en México son 69 años de edad, pero ya hoy en día hemos visto casos de 55, 50 y han ido evolucionando en ese aspecto, o sea que en vez de ser más tardíos, están siendo más tempranos. ¿Y están relacionados con los malos hábitos o el estilo de vida? Híjole, pues es toda la realidad, es que hoy en día, pues lo que decíamos, a lo mejor es mucho lo que comemos, muchos conservadores, muchos alimentos que están procesados, hay cosas que están ahí en el stock que duran no sé cuántos meses, sí. O sea, ¿sabe qué es que le ponen para que no se eche a perder? Que de manera natural no duran exactamente, tanto. O sea, tú vas al tianguis a comprar a los mercados, obviamente los alimentos ahí duran, pues, que te gusta una semana cuando sí. mucho y ya es lo suficiente, ¿no? Entonces mucho es eso, pues también es no saber qué estamos consumiendo. Y ahora, ¿qué tantas probabilidades existe de que alguien se cure del cáncer de próstata? Fíjate que esa es una pregunta que siempre me hacen. Y la realidad es que nosotros en oncología es muy difícil hablar de curación. Nosotros en oncología tenemos ciertos conceptos y uno de los principales, digo, está medio complejo para esto, pero se llama fracción de curación. Y es el porcentaje de pacientes que van a vivir lo mismo que una persona normal. ¿Sí me explico? La mediana de vida en México son 74, 76 años para los hombres, un poco más grande para las mujeres, 2 años más a veces, 2 años menos, dependiendo del estado. Y la realidad es que lo que esperamos es que la gente viva por lo menos eso, ¿no? Que esa es la diana. Muchos pacientes, a pesar de que se quiten, vuelven en algún punto de la vida. Entonces, la realidad es que hablar de curación es un poquito difícil. Complicado. Sí. Siempre lo decimos como curación para que la gente se sienta un poco más cómoda con el concepto, pero la realidad es que en algún punto ellos tienden a volver. No todos los casos, pero la mayoría vuelven en algún punto. Me imagino que la recomendación pues es la revisión, la detección temprana, pues ayuda bastante a un proceso más
más adecuado, no más rápido? Fíjate que esa es también una pelea ahí como que tenemos entre los especialistas en esta área, es realmente si hacer mucha prevención funciona, y el problema es que también no está así como que muy claro, ¿sabes? O sea, en los países, obviamente, hablamos de Suiza, ya son perfectos siempre, ¿verdad? Pero sí, el punto es que... Bueno, aquí tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca. Doctor. Ah, no, sí, muy parecido, igual. ¿Qué te cuento si lo ves todos los días? Sí. Pero bueno, el punto era que allá la prevención como que no está muy establecida, porque al final del día, como todo el mundo va a revisiones constantemente, o sea, siempre están con sus médicos, claro, siempre encuentran algún problema, disfunción eréctil, problemas para orinar, se eleva el antígeno prostático, que es el estudio de laboratorio que más hacemos frecuentemente, luego van a chequeos. Ya, esa es una resonancia, descubren que tiene un cáncer, se evalúa por un montón de gente, o sea, es un urologo, es un oncólogo, es un radiocólogo, o sea, 3 especialistas, y ya se decide qué hacer con el paciente. Y en ese contexto hay un estudio muy bonito que hicieron hace como unos 15 años, de siguieron pacientes en 15 años, de operarlos, algunos vigilarlos, y algunos dar radioterapia. Y la realidad es que a todos les va igual. O sea, incluso hay pacientes que podrías no operarlos y podrías vigilarlos durante el tiempo y le va exactamente igual, porque sí es el cáncer de próstata, es un tumor a veces muy benigno que está todo el tiempo ahí y pasan años hasta que sea un problema realmente. Y hay tumores obviamente que están un poco más agresivos, que hay que hacer algo en ese momento para que el paciente viva lo mismo que una persona normal. Entonces por eso está así como que esa temática. La recomendación en países como los nuestros, en los que ¿verdad? Nadie va a checarse, o sea, y más los hombres, somos bien idiáticos y somos bien, ¿cómo se puede decir? Especiales al final del día, ¿sabes? Por no decir que burros cabezones. Burros, sí, hasta cierta manera, porque luego viene esta parte cultural de machismo. No, hombre, luego si me gusta. O sea, todas esas cosas tontas que al final pues, repercuten en tu salud y en tu bienestar. Y bueno, ya hay precisamente muchos mensajes relacionados a esa parte de precisamente hombres que no se revisan o no tienen ese hábito. Claro. Porque pues... Y el problema es que como son hombres jóvenes, la mayoría, pues ahora de 50, 60 años, o sea que todavía tienen una vida sexual activa. Entonces muchos, por ejemplo, me han dicho, es que, híjole, mano, tengo una novia jovencita que quiero seguir saliendo y de repente voy con ustedes y van a dejar con disfunción eréctil. Y dices, o sea, hay muchas cosas que al final suenan muy cómicas, muy cómicas, pero la realidad pues, es que pues, imagínense ustedes, ¿no? O sea, de repente ya no pueden hacer o tener relaciones sexuales, como que es un problema que les deja un tabú a la mayoría. Claro. Y es que la información está, pero la gente a veces no la ve o no quiere verla. Sí. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? O sea, ¿a partir de qué síntomas yo tendría que empezar a preocuparme y empezar a buscar el teléfono del doctor Gonzalo Rodríguez, oncólogo especialista en cáncer de próstata, y marcar, oye, doc, tengo estos síntomas? Mira, la realidad es que son síntomas muy vagos, pero pueden ir desde disfunción eréctil, que son las cosas más importantes, incontinencia urinaria, algo que se llama nicturia, que es que los pacientes durante la noche se paran muchas veces a orinar también, y una disminución del calibre del chorro urinario. Entonces, a veces empieza... O sea, la presión, digamos. Exactamente. Ya no hay presión, salen gotitas y de repente sí, pues, algo está pasando, ¿verdad? La mayor parte de los casos van a ser hiperplasias prostáticas. ¿Eso qué quiere decir? Un crecimiento anormal de la próstata. No va a pasar más allá de que tengan que hacer a lo mejor una cirugía, recortar un pedacito y a lo mejor se acabó el problema, ¿no? Y va a seguir con tu vida normal. Pero dentro de esos casos, probablemente va a haber un cáncer de próstata y ahí es donde tenemos que hacer estudios de extensión. Y es usualmente con quien deben empezar a hacer ese tipo de chequeos. No te digo que no hay pacientes en los que va a estar asintomático completamente, y el antígeno prostático es el que se va a elevar. ¿Cuándo hay que hacer un antígeno prostático? Porque es otra cosa que también me preguntan. Veo, por ejemplo, lo tenía preguntado a un chavo de 37 años. Oiga, doc, ¿me tengo que hacer un antígeno ya ahorita? Es así, pues no, o sea, la realidad es que estás bien joven. O sea, la probabilidad de que tengas tu cáncer, pues es bajísima, ¿sabes? Usualmente los empezamos a partir de los 55 años de edad. O sea, a partir de los 55, un antígeno prostático está debajo de 3, está normal. Otro en 3 hasta 5 años te puedes esperar. Si no tienes síntomas, sigues vigilándote, así, etcétera. Entonces, la vigilancia es muy vaga y como que hay muchos matices en los que no podemos ser. Pero si tienes un paciente o eres un adulto entre 60 y 69 de edad que has tenido incontinencia urinaria, que has tenido incontinencia fecal, que has tenido disfunción eréctil, que te levantas a orinar mucho por las noches, sugerencia, ve con tu urólogo.
El antígeno prostático, hay que decirle a la gente, es el examen de sangre, ¿no? ¿O va medido en sangre? Sí, es en correcto? sangre, es en sangre. Ajá. Es sencillo, realmente es un estudio bien fácil. Te toman una muestra y ya lo dan en, que te gusta, un día a veces. Ujú. Pero Perfecto. está sencillo, está básico, o sea, no es nada tan complejo. Se pasa a la siguiente etapa, que es donde vienen ya los mitos y todas estas pues historias que se platican ya del tacto, cuando la situación, evidentemente quiero pensar, y es pregunta, ya tiene otro nivel de complicación. Fíjate que el tacto, o sea, a pesar de que todos creemos que es así como que obligatorio, la realidad es que, o sea, no es como tal obligatorio. Sí. Lo hacemos por dos cosas. Una, nos ayuda a ver qué tan feo es el problema. O sea, haces el tacto y de repente, híjole, pues una bolota, una piedra ahí, está, pues, o sea, ya se siente palpable la próstata, o sea, cambia la estadificación clínica, eso quiere decir lo que yo puedo palpar. Solamente tú tienes que entrar, sentirla así blandita, normal, pero no va a excluir que te hagamos unos estudios extra para ver cómo está, porque obviamente muchos de los tumores no aparecen en la zona periférica, Sí. que es lo que se siente en el recto, sino aparecen en la zona central, si me explico, otras zonas diferentes a la próstata, para no entrar en detalles. Entonces, el mito es realmente, pues todos ocupan tacto, la verdad es que no. O sea, por ejemplo, tienes 55 años, todo está bien, un antígeno prostático, estás excelente, seguimos en vigilancia. Nos vemos hasta después. Perfecto. Marvin, hay mensajes. Sí, hay algunos mensajes. Germán dice que él tiene casi 37 años. ¿A qué edad tiene que checarse? Bueno, ya lo habías comentado. A partir de los 55 años de edad. También acá, pues, remedios, dice Luis, remedios al alcance para combatir o evitar la hiperplasia. Híjole, pues ahí es mucho lo mismo. O sea, ahí Dieta es sana, dieta estar sana. sano. Exactamente. Y el ejercicio, fíjate que si hay estudios donde dicen que los pacientes que por lo menos hacen a la semana 250 minutos de ejercicio tienen mejores sobrevidas y mejores enlaces. Bajar de peso, la verdad es que es eso. Lenin dice que, bueno, pues él sería una prueba de sangre, que él es tradicionalista, jajaja, en los chistes les digo. A la hora que ande con la apuración, ahora sí se ve igual. ¿Qué tanto influye, dice Eric, este es interesante, qué tanto influye la cuestión genética, hereditaria? Fíjate que esa sí es una muy buena cuestión. Hay estudios donde empezaban a ver padres, hijos, bueno, abuelos, padres, hijos, por así decirlo. Entre más familiares tengas con cáncer de próstata, la edad va bajando. O sea, el abuelo lo tuvo a los 80 años, Wow. el padre lo empieza a tener a los 69 y el hijo ya lo empieza a presentar a los 55, 57, 58. Okay. O sea, la realidad es que sí tiene una asociación genética en la forma de presentación, se presenta más tempranamente. ¿Y hay algunas cifras aquí en nuestro país o en nuestro estado de porcentaje? Ese es el otro problema. La realidad es que el cáncer de próstata aquí y en el resto del mundo es la primera causa de incidencia. Incidencia son nuevos casos. Ajá. Y la segunda causa de mortalidad. El 29.9% de todos los decesos de los hombres en México fue por este tipo de incidencias de cáncer de próstata. Casi 30,000 casos nuevos de repente en nuestro país. Y ahí sí, fíjate que ahí sí tengo un problema. Ahí el problema es que la mayor parte de esos casos se trataron únicamente por un solo médico. O sea, los vio únicamente el urólogo. Nada más. Y eso siempre es mucho una falta de acceso. Obviamente que no vemos muchos oncólogos en el país. Creo que la última cifra éramos 1.500, 1.600 certificados. Y eso dificulta mucho manejar a un paciente. Por ejemplo, cáncer de próstata lo tendría que estar viendo un urólogo, un oncólogo y un radiooncólogo, o sea, los tres juntos. O sea, que lo vea solo un urólogo, de repente se vuelve bien complejo porque es una enfermedad bien compleja. Hay un montón de matices, hay un montón de cosas que hacer y ahí viene el problema. Hoy en día ya no todo es cirugía, o sea, ya no se tienen que operar a los pacientes. Hay pacientes que se pueden dar radioterapia y disminuye los procesos, por ejemplo, de disfunción eréctil, porque una de las problemas de la cirugía es que se quedan con disfunción eréctil. A veces se disminuyen los costos a largo plazo, porque muchos los que se han operados, pues realmente no tenían que operarse o se operan y tenían muchas características de alto riesgo y ocupan radioterapia, entonces aumentas el costo más todavía de lo que ocupas. No te vas a morir, pero vas a gastar más en eso, ¿no? Y la otra es el tiempo en el que haces bloqueos hormonales. Ese es uno de los problemas que tenemos todos los hombres. O sea, insisto, quieren continuar con su vida sexual activa y obviamente los bloqueos hormonales es algo que llamamos castración química. O sea, básicamente es
disminuir los niveles de testosterona en tu cuerpo, ya no vas a tener función eréctil y demás, pero es eso, castración química. Entonces, si lo haces más temprano, probablemente te va a durar 3 a 6 meses, y si lo haces tardíamente, pues vas a tardar 2 años en ese tipo de proceso. Por acá también nos preguntan, varicocele. Sí, es como varicocele, bueno, que si puede tener riesgo de cáncer. es como un aumento de las venitas ahí en la fuerza escrotal. No, realmente, o sea, como una asociación directa con cáncer, pues, no. O sea, probablemente otros tumores como testículo y demás sí tendría una asociación ahí leve, pero no como tal. Luis Enrique nos dice que su nutriólogo le pone más de 220 gramos de carne en la comida. ¿Está mal por el tema del exceso que mencionabas de carne? La realidad es que obviamente es lo que digo. Al final del día, los estudios han dicho que cáncer de colon, cáncer de próstata y demás, o sea, consumos de carne magra arriba de 100, 150, empieza a haber un factor de riesgo. Obviamente todos los días, ¿sí me explico? Sí. Hay otras fuentes de proteína que tenemos que estar también usando, o sea, pescado, pollo, ¿sí me explico? No tanto todo el tiempo res, porque es el problema que consumimos carne res todos los días, entonces ese es un problema realmente. Hay algunos medicamentos, aquí nos preguntan del Sildenafil o algunos medicamentos que también ayudan a la aparición del cáncer de próstata. No, lo que sí se ha visto, y eso lo vieron en un estudio, que a veces muchos médicos hace muchos años usaban finasteride, tamsulosina, para disminuir o mitigar los síntomas de la hiperplasia prostática, y nunca hacían una valoración completa de la próstata, una resonancia magnética o estudios extra. Y lo que pasa es que llegaban con un antígeno de 5 y el mismo medicamento te lo bajaba a 2. Entonces, como nunca hacían la exploración, el antígeno se mantenía en 2, parecía que nunca pasaba nada, pero de repente lo que pasaba es que sí se hacía un problema y todo estuvo mascado por el medicamento. Entonces, siempre la temática es, antes de usar sus medicamentos, disculpen, hay que hacer una valoración completa de la próstata. Excelente. Doctor, pues agradeciéndote mucho tu visita esta mañana aquí a cabina. Digo, lamentablemente es poco el tiempo y pudiéramos pasar horas platicando sobre ese tema, ¿no? Yo te quisiera, iba a hacer nada una más la bandera, bueno, pues casi no investigamos, casi no nos informamos aquí en Colima. ¿Dónde pueden buscar más información? ¿Dónde pueden de repente tener datos, saber qué es lo que se tiene que hacer en esta Dinamarca colimense? Pues mira, esta Dinamarca colimense la realidad es que en el sector público, o sea, es acudir a cualquier centro estatal, regional, demás hospitales, a una valoración obviamente. Y la otra es cualquier servicio de urología también privado, o sea, es una revisión completa. La realidad es que siempre que se descubra algo que sea cáncer, siempre hay que buscar los servicios de oncología. Digo, no vemos muchos oncólogos aquí, así que no es tan difícil así como localizarnos. Y el estatal de cancerología, la verdad es que siempre está abierta sus puertas para los pacientes. ¿Sí? Siempre que se requiera, pues se pueden revisar. Obviamente ahí siempre se reciben pacientes que tengan diagnóstico con cáncer. Entonces, casi siempre, insisto, los ven los compañeros de urología, hacen el diagnóstico y ahora sí tenemos que hacer una valoración entre todos para decidir qué tratamiento realizar. Y la realidad pues, es que, pues, tomen menos, fumen menos, hagan más ejercicio y coman menos carne. Era un poquito lo que quiero regalarte 30 segundos, doctor. 30 segundos finales para que le hables a esos caballeros que se resisten a este tipo de revisiones, que rompan pues estos fantasmas que hay, estos conceptos que hay, y que desde la voz de un especialista, de un experto como tú, puedan sentir la confianza de acercarse si es que ellos perciben algún problema. Sí, claro, mira, la realidad es que yo siempre les digo, a veces ven a las mujeres, por ejemplo, que tienen cáncer de mama, que es la patología más frecuente en mujeres, por ejemplo, la que más causa mortalidad, y ellas son bien aguantadoras. O sea, ellas te dicen, cirugía, vámonos, ni te preguntan, es más, dicen, ¿cuánto va a pasar? ¿Me explico? No se resisten a tratamientos, al contrario, dicen, dame lo que tengas que darme para seguir en esto, ¿no? Y los hombres no. Híjole, bueno, son bien especiales, bien especiales. O sea, se resisten a todo. Y mucho de todo eso, pues es que no tengan miedo. O sea, al final del día, ya hoy en día hay muchas cosas para no tener problemas a largo plazo. Es una enfermedad bien noble mientras se trate bien y se trate a tiempo. Es una enfermedad bien sencilla. Siempre les digo, te va a pasar lo que tú quieras, te va a atropellar un camión, te vas a intoxicar en el restaurante de algo y vas a acabar por ahí una neumonía, pero del cáncer próstata, si se trata bien, muy difícilmente se mueren por eso.
Perfecto. Doctor, muchas gracias por tu visita esta mañana. Hasta luego, muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias, El doctor gracias. Gonzalo Rodríguez Riveros, él es oncólogo especialista, oncólogo médico con estudios avanzados en cáncer prostático, adscrito al Instituto Estatal de Cancerología. Si usted tiene alguna duda, si usted tiene algún síntoma de los que ya nos compartió el doctor, acérquese, toque, les pida una cita con confianza. Mándele la invitación de Facebook. Ándale, búsquelo. Y seguramente algo se podrá hacer. Lo acaba de decir, es una enfermedad noble que se detecta a tiempo, sin ningún problema le puede salir todo a pedir de boca. Gracias, doctor, por tu visita. Muchas gracias.